Y vamos a tener una lectura en 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y dice así: amonesto pues, ante todas cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Vamos a tener una palabra más de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, continuamos delante de tu presencia, dándote gracias y alabándote, Señor, porque podemos estar congregados en tu casa de oración. Damos gracias por tu palabra, porque ella queda escrita, Señor, para ser enseñados, para ser amonestados, para conocer, Señor, todo aquello que tú has preparado para tu pueblo, Señor, el cual fue comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos por ello, Señor, y quiero presentarme también delante de ti, rogando el perdón de mis pecados y suplicando, Señor, que tú me asistas y que toda palabra sea conforme a tu voluntad, Señor, para mi propia edificación y también para bendición de los hermanos. Bendícenos, Señor, en tus manos que deja estas cosas, y dándote gracias en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Esta carta que el apóstol Pablo le envía a Timoteo, al cual había dejado encargado, como dice en Timoteo 1, como te rogué, en Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses algunos que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones, que la edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, como el martes estuvo hablando también de las falsas doctrinas, del engaño, y el apóstol desde el comienzo de esta carta, acá dice, para que requirieses algunos que no enseñen diversas doctrinas. Es evidente que ya se enseñaban distintas cosas, apartándose de lo que había sido enseñado por el Señor Jesucristo a los discípulos, a Pablo en una manera muy particular, y lo que Pablo había enseñado también a Timoteo y también a esta iglesia allí en Éfeso. Y el apóstol había, ya antes, no recuerdo bien dónde está la cita, donde le dice que debían cuidarse, no sé si está en Hechos 20, que debían cuidarse de que desde la propia congregación iban a levantarse personas que iban a enseñar otras cosas. Sí, Hechos en el capítulo 20, el versículo 29. Vamos a leer el 28 también. El 27 dice: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí.
y por lo que escribía el apóstol ya esto se estaba manifestando y le aconseja que le requiriese o que amonestase o que llamara la atención para que no enseñen diversas doctrinas, diversos pensamientos y no prestar atención a toda cosa ajena a la doctrina del Señor Jesucristo. Y después más abajo, en los versículos, desde el versículo 12 hasta el versículo 14, donde el apóstol Pablo da un testimonio personal de cómo fue rescatado y manifestando entonces en el versículo, vamos a leer 13 y 14, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibida misericordia, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Y el 14, más la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y ahí manifestaba y da testimonio del apóstol de la misericordia que Dios tuvo para con él, y habiendo sido lo que la conducta que había tenido, perseguir a los creyentes, y que el Señor tuvo misericordia de él, y también de la gracia, dice, de nuestro Señor, que fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. También hay un texto que el apóstol, no me recuerdo, cuando habla de cuando creció el pecado, sobrepujó la gracia, o sea, la gracia fue más abundante, ¿no es cierto? Y es por gracia realmente, porque si el Señor no hubiese tenido misericordia de esta humanidad, de todos nosotros, no estaríamos acá. Si no hubiese sido abundante tanto su misericordia como su gracia, no hubiésemos sido rescatados. Pero como bien sabemos, ya la obra de redención no estuvo, o sea, no se planificó después que el hombre pecó, sino que el hombre fue creado, o sea, toda la creación fue hecha en base al ofrecimiento, cuando dice, heme aquí, envíame a mí. Cuando se ofreció, como también decía el apóstol Pedro, allí en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y esto es lo que habíamos dicho, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros tiempos por amor de vosotros. Y todo fue hecho por amor. Y bien, y luego en el versículo 15 de 1 Timoteo 1, dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y es otra parte del testimonio del apóstol. Y dice, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. ¿Y cuál es la palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y luego, la última frase, de los cuales yo soy el primero. Y uno al leer el versículo es como que uno ya asume también esta responsabilidad.
pero realmente lo que decía el apóstol Pablo, cómo que fuimos recibidos, él fue recibido, y podemos decir, fuimos recibidos a misericordia, y también de la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y amor que es en Cristo Jesús, solamente por la fe en el Señor Jesucristo, como también decía el apóstol Pablo a los romanos, ahí en Romanos 5, ¿no es cierto?, cuando decía 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la verdad, como dice luego en el capítulo 2. Y ahora vamos a ir al capítulo 2, el versículo 1, cuando dice el apóstol: amonesto pues ante todas cosas que sean rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pensaban estas dos palabras, bueno, acá está amonestar o amonesto. Después la otra palabra que es casi sinónimo, exhortar, exhorto o exhortar. ¿Cierto? Amonestar es una reprensión que se hace después que alguien cometió algo que no debía hacer cometer, que no debía hacer. Y exhortar es una reprensión antes que llegue a cometerse un delito, digamos. Y eso me llamó la atención, ¿no es cierto? Porque dice: amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres. Y si bien al decir por todos los hombres incluye a todos, ¿no es cierto?, pero lo dice en forma separada por los reyes y por todos los que están en eminencia. Realmente es para pensar estas cosas, porque como estamos ahora estudiando el reino de Dios y cómo se originó, digamos, desde el principio en el pueblo de Israel, que a la vez Dios apartó un hombre al cual le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela. Pero si bien salió Abraham de su tierra, pero no cumplió con todo lo que Dios le había dicho. Tenía que salir él solo, o sea, con la esposa, pero se llevó familiares, lo que también le produjo inconveniente. Después la promesa del Señor fue que iba a tener descendencia, él de su esposa, y también obró conforme a sus pensamientos y tuvo un hijo con la sierva de su esposa, y también todos los problemas que eso le ocasionó. Después el Señor cumplió su promesa, le dio un hijo, y el Señor le da una prueba que es una prueba muy difícil, la de sacrificar a su hijo. Y él la dudó. Levantó el cuchillo para matar a su hijo, y ahí el Señor le habló y le dijo: detén tu mano. Y después se formó este pueblo, que fue tal cual el Señor le había prometido, que debía vivir apartado de los demás pueblos, porque, como dice en Deuteronomio 7, un pueblo singular, único, y que Dios no le había elegido por ser mejores que los otros o que fueran mayores, sino porque lo amó. Y vemos las consecuencias que tuvo este pueblo también por haberse apartado de los mandamientos que Dios le había dado, particularmente, como decía ahí en Éxodo 20, cuando le da los 10 mandamientos: no te harás imagen, ni de hombre, ni de bestia,
y lamentablemente se contagiaron con los dioses de los pueblos paganos y también sufrieron consecuencias. Y también, si bien esta ley fue para este pueblo que Dios había preparado, pero también toda la humanidad, por ser rebelde a Dios, por ser rebelde, como decía el apóstol Pablo también allí en Romanos capítulo 2, que Dios puso en la conciencia de todas las personas. No voy a leer para... en Romanos capítulo 2, versículo... Sí, vamos a leer el 11 rápidamente. Porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Porque los gentiles que no tienen ley naturalmente, haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, son ley de ellos mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente en su conciencia y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Entonces, no solamente los judíos sufrieron por la idolatría, sino todo el mundo. Hubo muchos pueblos, naciones que desaparecieron a causa de eso. Pero el pueblo de Israel, por lo que Dios había prometido, como dice, si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Y es por su fidelidad que este pueblo aún subsiste en nuestros días. Pero sigamos. Y acá cuando dice el versículo, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Y yo pensaba, ¿no es cierto?, cuán poco que cumplimos con esta amonestación del apóstol. Y lo convulsionado que está el mundo, porque realmente está feo el asunto. Todo el mundo, no es que ya solamente este país. Está el mundo con conflictos, tanta muerte, tanta destrucción y tanto apartamiento de las cosas del Señor. Tanta rebelión. Y como decía el apóstol Pablo a los romanos, ¿cierto?, que habiendo conocido a Dios, porque dice en el versículo 18, capítulo 1, porque manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia, y lo que vemos en este mundo. Porque lo que de Dios se conoce, ellos se manifiesto, porque Dios se lo manifestó y sabemos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser fatuos, diciéndose ser sabios, hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Y esto no solamente es para el pueblo de Israel, es para toda la humanidad. Porque Dios puso en la conciencia de cada uno de las personas que vienen a este mundo todas estas cosas para que pudieran discernir. Pero se rebelaron. Y dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y
estaba buscando y quita reposadamente vivir tranquilos, sin sobresaltos, pero lamentablemente estábamos en una situación, da miedo estar en casa porque no sabemos, da miedo salir a la calle y no estábamos quietos reposadamente. Y sabemos que hay cosas y bueno, también está el hecho de que Satanás está rabioso y en todos los aspectos de la humanidad está obrando en su rebelión contra Dios y para deshacer la obra del Señor, inclusive en los creyentes. Y después dice, reposadamente en toda piedad. Y esto se trata de la adoración al Señor. Y por gracia del Señor tenemos aún esta posibilidad de congregarnos y ser alimentados y también poder dar adoración al Señor. Y en honestidad dar un buen testimonio delante de los que nos rodean. Como decía el apóstol Pablo, vosotros sois, cuando hablaba de que letras escritas, o sea que el mundo ve en nosotros como un libro, ¿no es cierto? A través de nuestro testimonio ve lo que hay en nosotros. Un creyente que no parece, un creyente que sí parece, y cosas así, ¿no es cierto? No recuerdo bien el texto este. Y luego, en el versículo 13, y esto también es para tenerlo en cuenta porque dice, porque este es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y esto es algo que agrada al Señor. Que hagamos estas oraciones por todos los hombres. Le damos oraciones, peticiones y rogativas. Y es agradable, dice, delante de Dios nuestro Salvador. Y es un asunto, a veces nos olvidamos de la oración. Y yo pensaba mientras leía estos versículos, en cuanto a la reunión de oración en este lugar, pero también cuando no podemos llegarnos, poner en esa hora, en esos momentos también en nuestros hogares y tomarnos el tiempo para tener una lectura, una meditación y también hacer una oración. Porque, como decía también allí en Efesios capítulo 6, 6:18, orando en todo tiempo, con toda aplicación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos, y por mí, decía el apóstol, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza para hacer notorio el ministerio del Evangelio. Y es necesario. Y cuando se dice necesaria, quiere decir hay que hacerlo, no dejar de hacerlo. Y es para que lo meditemos y lo tengamos en cuenta. Y luego el versículo 4, que cualquiera, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y ese es el problema, ¿no es cierto? El propósito de Dios es que todos los hombres lleguen a obtener la salvación. Por eso te decía también ayer en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no habla de un pueblo, sino que habla del mundo, de toda la gente, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio del Señor Jesucristo fue por todos.
los hombres y cada uno en su tiempo. Y dice que vengan al conocimiento de la verdad. Y la única verdad que hay, que tenemos, es Dios, que es Dios de verdad. Su palabra, que es palabra de verdad. Su espíritu, que es un espíritu de verdad. El Señor Jesucristo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro como se me escapó la última parte de esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie... Bueno, se me escapó. Y conocido el versículo. Bien. Pero esa es la verdad, ¿no es cierto? Nosotros, por gracia del Señor, lo llegamos a conocer y entender. Y luego dice: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un Dios, no hay otro. En Isaías 45, cuando dice: yo soy Dios justo y salvador, y no hay otro fuera de mí. Y después más abajo dice que contra lo que se enardecen contra él, que van a ser, sentenciados. Dice con otras palabras, no me acuerdo exactamente. No hay un solo Dios. Dice: asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay otro. Cuando distintas religiones ponen otros mediadores, cuando se pone a María como mediador entre los hombres y Jesucristo, no hay. Es todo engaño, toda mentira. Y ahí está el tema, ¿no es cierto? Como decía también esta la mañana en la escuela dominical, cuando decimos que Satanás es el que nos hace pecar estas cosas, pero si bien es verdad que Satanás es el que sembró todas estas cosas en el corazón humano, pero también Dios nos dio el entendimiento como por saber diferenciar las cosas y aceptar o rechazar, como decía acá en Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer rápidamente: aquel inicuo cuyo venimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, antes consintieron la iniquidad. Y somos responsables, nos guste o no nos guste, de recibir el amor de la verdad, de recibir la verdad de Dios, la verdad del Señor Jesucristo, la verdad de las Escrituras. Y luego el 6, el cual se dio a sí mismo en precio y rescate por todos para testimonio en sus tiempos. Y es de nuestro tiempo. Y por gracia del Señor recibimos de su misericordia y de su gracia, y podemos entonces hacer memoria de sus sacrificios en la cruz del Calvario. El Señor nos pueda. Bueno, hermanos, vamos a dar lugar ahora a la participación de los símbolos que son memoriales, en los cuales aclaramos siempre, en los cuales no hay virtud alguna si no tienen la idea o el propósito particularmente de recordarnos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en favor de cada uno de nosotros.
y Él lo dejó instituido así para que así se celebre perpetuamente hasta que Él venga a buscarnos. Y se ocupó particularmente de enseñárselo al apóstol Pablo, coincidentemente con lo que, no por coincidencia natural, sino que con aquellas cosas que habían sido reveladas en los evangelios, y el apóstol recibió del Señor cómo debía ser hecho ordenadamente para que así también se transmitiera a la Iglesia por los siglos, desde que quedó escrito. Quiere decir que todas las iglesias fieles, fundamentales, que han guardado la palabra, no han negado el nombre, que han tratado de procurar siempre seguir en los caminos del Señor, han guardado esta palabra y esta costumbre, santa costumbre, de practicarla de esta manera. Por lo cual es algo que tiene que ver con los miembros en plena comunión. Es el privilegio de ser bautizado, estar en comunión con la Iglesia para poder participar de los símbolos, pues lleva con ello una íntima y personal encuentro con el Señor, con el Espíritu de gracia que nos guía a examinarnos a nosotros mismos y contrastar nuestra experiencia, cómo recibimos aquel ejemplo maravilloso, único, excelente, obrado por Cristo en la cruz del Calvario, con el propósito de ser un pueblo santo y limpio, para que cada uno de nosotros, cada vez que tomamos la cena, podamos ir creciendo en la fe y en el conocimiento de Dios. Por lo cual, bueno es que los hermanos no nos acostumbremos a tomar la cena como un mero hecho de tomar el pan y comer el vino, porque eso es muy peligroso desde el punto de vista espiritual, pues si no lo entendemos y tomamos y comemos, lamentablemente para el creyente va comiendo y bebiendo juicio para sí. Ayer no recuerdo con quién conversaba, como cuando se quiere envenenar a una persona, se usa pequeñas dosis, casi imperceptibles, y la persona lo consume y con el tiempo se empieza a sentir mal, se descompone, termina internado y termina muerto. Y a veces es sencillamente mojar, con esto no estamos haciendo apología de ningún delito, un escarbadiente, la punta del escarbadiente en determinado tipo de veneno y mezclarlo con la comida. Come veneno y no se da cuenta. En este caso, y no porque sea igual por supuesto, pero sí para que veamos la gravedad de comer y beber indignamente. Es como si cada vez que lo hacemos, y si esto se perpetúa en el tiempo, muchas veces son años de comer y beber juicio. Y tarde o temprano eso va a traer sus consecuencias. Por lo cual es importante cuando el Señor le dice a Pablo, examínese cada uno a sí mismo, porque eso también lo recibió del Señor. Esa luz, ese espiritual discernimiento y entendimiento que tenía para poder transmitirnos a nosotros y a todas las generaciones y a todas las edades y por los siglos estas realidades espirituales tan importantes y serias, que son de vida o de muerte. Por eso luego más adelante dirá, algunos están enfermos, otros debilitados y otros duermen. Y cuando se habla de dormir,
no es solamente en el dormir de carácter, como en otras partes se aplica, que estaría bien aplicado, estar dormidos, inconscientes de lo que se está haciendo, sino también dormir de estar muertos. Tal es el juicio de comer y beber indignamente, perseverando en pecado y no trayéndolo al Señor y limpiándose a través de la sangre de Cristo y permitiendo, y esto hacerlo cada semana, cada vez que nos reunimos y cada vez que participamos de ese pequeño trozo de pan y bebemos de esa copita de vino. Bueno, pensemos seriamente, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos tomando? ¿Juicio o bendición? No porque el pan o el vino tenga alguna virtud, sino por la condición espiritual y el discernimiento con que nosotros lo comemos o bebemos. Ese es el propósito por el cual el Señor dejó. Por otro lado, es una gran bendición, por cuanto nos da a nosotros la posibilidad de limpiarnos en forma personal, de presentarnos, ir delante del Señor, pedirle perdón. Si no hemos venido preparados para la cena, hacerlo, para que el Señor perdone, limpie. Mentalmente, mencionar los pecados por nombre. Perdóname por este pecado, para tener clara idea de cuál es el pecado. No generalizar, porque cuando generalizamos, aliviamos las cosas. Todos somos culpables y la realidad es que ninguno se siente culpable. Eso sí es así. Cuando decimos yo soy culpable, yo soy culpable. Si el otro se siente culpable o no, dará cuenta a Dios. Por eso son los propósitos de la cena del Señor. Por eso yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Qué maravillosa, cuánto tenía Pablo para darnos del Señor. Por eso tenía la autoridad de poder decir, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Por lo cual nos hace más responsables todavía a medida que lo vamos entendiendo. En esta oportunidad le voy a pedir a nuestra hermana, la diaconisa Noemí, si por favor me ayuda a repartir los símbolos, porque siendo diaconisa muy pocas veces le damos esta oportunidad, que es bíblica también, de servir a las mesas. Así que primeramente vamos a tener la lectura, después nuestra hermana con el otro micrófono va a dar gracias. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Vamos a dar gracias entonces primeramente por el pan antes de partirlo.